Muchísimas gracias, senadora. Muchas gracias, querida senadora Lupita Saldaña. Es un gran honor para mí estar hoy en esta convocatoria. Agradezco la presencia de todos ustedes, quienes nos acompañan por las redes y el acompañamiento siempre del canal del Congreso. Quiero dirigir este mensaje de manera realmente muy responsable porque de eso se trata esta reflexión y esta propuesta que nos trae esta tarde. Reconozco la presencia de la maestra Vania Bañuelos. Bienvenida, maestra, muchas gracias. Me da mucho gusto reencontrarme con el doctor Marco Antonio Fernández y también con la doctora Silvia Schmelkes, con quien me han unido grandes batallas y desafíos desde años atrás. Hace tiempo no nos encontrábamos, es un gran gusto volver a coincidir. Queridas senadoras, senadores, todos quienes nos acompañan, ¿por qué es tan importante seguir hablando de los libros de texto? Porque para la gran mayoría de las niñas, niños y adolescentes de la escuela pública en nuestro país, por decir al menos el 90%, los libros de texto son su único referente. No son el referente más importante, son su único referente y son su única guía. Y si me permiten, no es lo mejor hablar en primera persona, pero lo hago con el propósito que nos convoca esta tarde. Yo estudié en la escuela pública, mi patria es Primero, de la colonia petrolera, y cuando fui estudiante de esta primaria, el único referente que yo tuve en mi salón de clases, del cual estoy absolutamente orgullosa, fue mi libro de texto. En ese momento y en esa primaria, que es una primaria de excelencia, no teníamos otro texto más que ese libro que nos acompañaba. Pero esta realidad no ha cambiado para la gran mayoría de 24 millones de niñas y niños que están hoy en la educación básica. Los libros de texto también son el único referente para la gran mayoría del personal docente. Es el material de apoyo fundamental para las maestras y los maestros, a quienes reconozco su vocación y entrega y que realmente hacen un trabajo paralelo extraordinario para llegarse de materiales, de herramientas que le permitan dar lo mejor a estas niñas y a los niños en un mundo cambiante y con una tecnología que por vez primera se hace presente en nuestras vidas, tal como lo estamos viviendo cada una y cada uno de nosotros. Y también es el referente más importante para la comunidad en su conjunto, para los padres de familia, para las abuelas cuidadoras, que hoy son la gran mayoría de las abuelitas en este país, la comunidad. El libro de texto, por lo tanto, no es un material cualquiera o un material que esté al margen de la educación en nuestro país. La Secretaría de Educación Pública tiene establecidos perfectamente los procedimientos para los libros de texto. Cuando tuve la gran responsabilidad, y por eso también es un gran honor compartir aquí con un hombre que admiro tanto como Juan Carlos Romero Hicks, quien sabe tanto y también de la educación. Sabes muy bien, querido Juan Carlos, que la educación pública, la Secretaría tiene perfectamente establecido el procedimiento, las consultas que se tienen que hacer a las y los expertos, las consultas que se tienen que hacer a las y los maestros, a la comunidad científica en su conjunto. Cuando tuve esta responsabilidad, publicamos incluso nuevos libros de texto. No solo modificamos algunos, recordarás, doctora, introdujimos en su momento el libro de civismo, que era un libro ausente en las aulas durante un par de décadas y que era un reclamo de la sociedad en su conjunto. Este libro de civismo se integró al programa educativo y se hizo todo lo que mandataba los procedimientos de la SEP. Por eso es que probablemente no se sabe tanto de la historia de este libro de civismo, porque no fue noticia, porque pudo integrarse al programa educativo sin escándalos, sin estos debates de por medio, porque se siguió rigurosamente lo que se señalaba. Yo lamento profundamente y de verdad me parece trágico que no se haya pegado la autoridad educativa a ninguno de estos preceptos. No se consultó a las maestras y a los maestros en su conjunto, no se les escuchó, es decir, no se ha querido escuchar a la comunidad educativa, no se consultó a las científicas y a los científicos. Las voces de ellas y ellos se levantaron primero para reclamar esta consulta y después se levantarían para señalar errores en los libros de texto, errores en el aprendizaje del sistema planetario,
errores en los textos tan escasos hoy de matemáticas en los libros de texto o de lectura. No se consultó tampoco a la comunidad educativa en su conjunto. Y se pudo haber hecho no solamente porque es lo que se mandata, sino porque es lo que así conviene. En segundo lugar, y esto me parece igual o aún más grave, y lo digo con responsabilidad, es muy grave que se confunda un aula con la sede de un partido político, sea cual sea. Las aulas en nuestro país, en el mundo entero, pero particularmente en nuestro país, son el espacio por excelencia para cerrar las brechas de desigualdad. Un aula, después de las familias, y hoy, al lado de muchas familias, dada los roles de trabajo tan intensos de los padres de familia, se convierten en el espacio por excelencia de educación y de formación. Es ahí donde se aprende lo básico para vivir en la vida, para crecer, para construir una cultura de paz o para destruirla. No podemos confundir un aula con una sede de adoctrinamiento más allá del partido que se represente o la ideología en que se crea. La laicidad es uno de los derechos consagrados en la Constitución y es no solamente indispensable, sino merece ser defendido y absolutamente respetado. Ser laicos en este país en materia educativa, más allá de las elecciones de los padres de familia que son totalmente respetables, ha sido una certeza en la educación pública mexicana y se rompe con este adoctrinamiento a través de esto que, si me permiten, yo no llamaría libros de texto, porque un libro, y aquí están las expertas y el experto que vamos a escuchar, un libro tiene una consistencia didáctica, tiene materiales que van en congruencia, tiene consultas, tiene avales muy importantes. Esto me parece que más bien es una serie de textos compilados que se fueron dando, algunos con más prisa que otros y que tienen errores que vamos a lamentar más temprano que tarde. En tercer lugar, quiero señalar que lo que se plantea hoy en los libros de texto, cuando prácticamente se está renunciando casi a la formación matemática y a la lectura, pues es una renuncia al futuro, es una renuncia al presente y al futuro. Las matemáticas no deben de ser una materia obligada o a la que debemos obligar a las niñas y a los niños como algo forzoso. Las matemáticas son indispensables en el mundo, siempre lo han sido, pero en el mundo de hoy y del mañana, el mundo de la tecnología, de la robótica, de la aeronáutica, de la inteligencia artificial, la niña o el niño que no aprende matemáticas, más allá de si va a estudiar o no ingeniería, puede estudiar filosofía, lo cual es totalmente necesario y respetable, le va a costar mucho trabajo tener una mente con la lógica que se requiere, con los análisis, con la formación completa. Y si hablamos de la lectura, de la comprensión, es condenar a millones de niñas y niños a un mundo de obscurantismo y de pasado, en lugar de garantizar un presente y un futuro donde la educación es justamente la libertad de pensamiento, el ser capaces de discernir, el ser capaces de debatir y escuchar ideas plurales, el poder elegir aquellas que mejor convienen, pero sobre todo la formación fundamental de la libertad y de las inteligencias. Las aulas las están convirtiendo en espacios de obscurantismo y con anclas muy fuertes al pasado. Cuando hablo del adoctrinamiento quiero ahondar mucho más, si me permite. Yo presido hoy con gran orgullo y responsabilidad la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes y quiero decirles que la violencia que están viviendo ellas y ellos es más brutal de lo que queremos reconocer. Somos el segundo país del mundo en turismo sexual infantil. Ocupamos los primeros lugares de turismo sexual de bebés. Somos el primer lugar de contenidos de pornografía infantil. Y el ciberbullying, el ciberacoso, está destruyendo la vida de miles de niñas y niños en nuestro país de una manera tan silenciosa y tan ajena a nosotros los adultos que se sienten tal vez más solos que nunca antes en la historia. Comento esto
porque cuando se lee en una de estas publicaciones llamados Nuevos Libros de Texto, que el secuestro de don Eugenio Garza Sada fue una retención y no un secuestro, que murió, en lugar de decir lo asesinaron, que lo retuvieron. Cuando se habla del secuestro de otro empresario, las expresiones son igual, aún más graves, y se señala que lo asesinaron por razones mayores. No sé qué entender por razones mayores, ni sé cómo le explicaría a una niña y a un niño en nuestras aulas que se puede asesinar a alguien por razones mayores. No entiendo cómo se pueden definir las razones mayores para asesinar a un ser humano y enseñarlo así en un aula. A eso quiero que vayamos en esta reflexión. Mi postura y mi ponencia aquí no tiene que ver ni con la ideología de mi partido, de la cual estoy convencida, ni con mi paso por la Secretaría de Educación Pública, de la cual me siento profundamente honrada. Tiene que ver con la realidad que estamos leyendo en estos textos. Y hay más preguntas que respuestas. ¿Qué le estamos entregando a las niñas y a los niños en las aulas con estos textos? Por cierto, yo aparezco mencionada en estos libros de texto por 3 razones fundamentales. Aparezco mencionada en los libros de texto como una promotora de la educación para el mercado, porque ahí se fundaron las escuelas de tiempo completo, que por cierto, de acuerdo a las evaluaciones, pues eran modelos educativos perfectibles, como lo son los libros de texto, pero tenían al menos garantizados 2 derechos fundamentales para las niñas y a los niños: el derecho a tener un horario extendido y evidentemente a tener una currícula más amplia, y tenían garantizado otro derecho, que es el derecho a la alimentación. 7 de cada 10 niñas y niños que asistían a las escuelas de tiempo completo no era el alimento del día, era el único alimento que tomaban en el día. Y quiero decir hoy que frente al crimen organizado, que es otra realidad que estamos enfrentando y que ha cooptado al menos la vida de más de 30,000 niñas y niños, convirtiéndolos en sicarios, en halcones. Vean lo que pasó en Lagos de Moreno, de acuerdo a la más reciente información que tenemos. Niños de 14 y 15 años asesinando a niños de 14 y 15 años. O de Zacatecas. Los casos se repiten. ¿Qué daban las escuelas de tiempo completo a las mujeres? El derecho a trabajar, el derecho a tener más certeza, más seguridad. ¿Por qué se me acusa de haber promovido la educación para la economía? Por fortalecer las escuelas seguras y las escuelas de calidad. Nunca me he sentido tan orgullosa de tantas acusaciones como las que se me hacen en los libros de texto. Y no soy la única persona que aparece en los libros de texto, y pregunto si los libros de texto tienen que ser la vía indicada para hacer acusaciones de orden político a personajes con los que se puede coincidir o con los que se puede disentir. Mi respuesta, al menos, es que no es el propósito de los libros de texto. Ojalá, en lugar de dedicarnos a algunos párrafos, hubiesen dedicado más espacio a Octavio Paz, a Sor Juana Inés de la Cruz, a la poesía, a la literatura universal, al conocimiento, a la libertad, a las matemáticas, al aprendizaje del mundo de hoy. Hubieran dedicado más tiempo a escuchar a quienes sí saben de la educación, y creo que es mucho más lamentable todavía porque estuvieron a tiempo de corregirlo. Creo que hubiese valido la pena haber detenido la publicación de estos textos, que así les voy a llamar, para hacerlo correcto y hacerlo correctamente, y hacer un procedimiento que no se tenía que inventar, sino que está por escrito y publicado desde hace muchos años. Quiero agradecerte, querida senadora, por este privilegio de estar en esta mesa, y quiero que nos invitemos todas y todos a hacer algo que parece casi prohibido en estos últimos años, y es lo que tenemos que evitar que siga sucediendo, que nos invitemos a escucharnos con respeto. Pero si no nos vamos a escuchar, ¿qué clase de educación vamos a enseñar? Si la educación no es aprender a respetarnos, ¿cómo pretendemos enseñar estos valores en el aula? Si la educación no tiene que ver con construir juntos desde la diferencia en un propósito común,
¿qué le vamos a dar a las niñas y a los niños más que un futuro donde les estamos garantizando en esos textos que no van a tener empleo, que no van a tener ingreso, que no van a tener derecho a una mejor vida, porque esa aula ya no es el espacio donde se van a cerrar las brechas de desigualdad, donde se va a lograr la equidad, donde no importa si tú vienes de esta colonia y yo vengo de otra, en el aula somos iguales y vamos a aprender lo mismo y dependerá de la capacidad y el talento. Termino simplemente mencionando una o dos preocupaciones adicionales que no son las únicas, pero con esas me quedaría. El hecho de dar pues ya prácticamente una aprobación a todos los alumnos, es decir, donde ya el mérito tampoco cuenta. Es decir, si de antemano ya sé que me van a aprobar, pues entonces, ¿para qué me esfuerzo más? ¿O para qué estudio más? Habrá quien lo haga, pero creo que para los exámenes y las evaluaciones han demostrado su poder en el mundo entero y en todas las áreas de la vida, no solamente en la materia educativa. Es decir, si de antemano tengo pase automático y sé que haga lo que haga o deje de hacerlo, voy a aprobar mi curso escolar o voy a aprobar estas materias, y es un gran fraude para los padres de familia, porque al menos en nuestro país el mayor sacrificio que se hace en las familias es para mandar a las niñas y a los niños a la escuela. No hay mayor sacrificio que se haga en México, y los padres que me están escuchando estarán en su gran mayoría de acuerdo conmigo, porque se sacrifican muchas cosas para que las niñas y los niños tengan útiles, vayan a la escuela y cumplan con sus tareas. Así de que yo hago un llamado nuevamente urgente. Qué bueno, me decía la senadora Lupita Saldaña, es que no quieren que dejemos de hablar de esto. Ojalá no lo dejemos de hacer, porque el día que lo dejemos de hacer, entonces va a dejar de ser importante. Entonces quiere decir que ya no vale la pena luchar, porque en lugar de textos llenos de ocurrencias y de adoctrinamientos, tengamos libros verdaderamente de educación, que es el derecho garantizado en la Constitución para las niñas y los niños de México. Enhorabuena por esta convocatoria, enhorabuena para volver a escucharnos y a dialogar y para volver a construir en lugar permanentemente de destruir, que de eso en el fondo se trata, de educación. Muchísimas gracias, sean bienvenidas todos y todas ustedes, y es para mí un honor estar en esta mesa y poder inaugurar este encuentro. Muy buenas tardes.